Ya habíamos tenido hace 8 días una introducción al libro. Habíamos visto algunos elementos muy generales. Hoy vamos a tratar de ser un poco más específicos y por eso también en el material lo que hicimos fue especificar algunos elementos que ya habíamos compartido en el material anterior, pero que no los habíamos socializado. Encontramos que los salmos son esa manera personal y profunda de poder relacionarnos con Dios, y que encontramos también este tipo de expresiones de alabanza, de asombro, de clamor, de lamentación, de adoración, todo eso dentro de un mismo libro, y todo eso en términos de oración. Yo considero que una de las maneras en las que más enriquece el libro de los Salmos nuestra oración es permitiéndonos la expresión de todos los sentimientos humanos. Hay una definición de Juan Calvino acerca del libro de los Salmos que dice: el libro de los Salmos es como la anatomía de todas las partes del alma. Y me pareció muy enriquecedora esa definición, porque nos registra cómo todas las experiencias psicológicas posibles que cualquier ser humano puede tener están de una u otra forma expresadas en el libro de los Salmos. Encontramos expresiones de extremo júbilo, de extremo gozo, de extrema alegría, pero también de extremo temor, de extrema angustia, de extrema frustración, de extrema queja, de extremo sentimiento también de venganza. Y hay muchos aspectos a veces negativos que nosotros no sabemos cómo enfrentar bíblicamente, y lo que pasa es que nos esforzamos mucho por negarlos o por suprimirlos, y en vez de llevarlos a Dios en oración, en vez de ser sinceros a Dios, con nuestros sentimientos, pensamientos y emociones, lo que nos comienza a suceder es que comenzamos a fabricar esa fachada de apariencia de piedad, y pretendemos llegar siempre a Dios con la mejor intención y con la mejor actitud, cuando realmente nuestra real realidad de nuestro corazón es que no siempre estamos con la mejor actitud ni con la mejor intención en nuestros corazones, y aún en esa actitud y aún en esa condición necesitamos ir a Dios a desahogarnos en Él y a descargar en Él todo lo que hay en nuestro corazón. Muchas veces en medio de las circunstancias difíciles nuestro corazón se carga, ¿sí? Se llena de carga, de frustración, de ira, de cosas que no entendemos, y a veces mejor que ir a contárselas a alguien y soltar allá todo nuestro veneno, decimos a veces, qué mejor que ir en oración y decirle: Señor, mira, no entiendo esto, mira, me está pasando esto, no esperaba esto, ¿por qué me trataron así? ¿Por qué me hablaron así? En fin, todos los sentimientos y todas las emociones debemos llevarlas a Dios en oración. Entonces yo creo que el libro de los Salmos es una guía bíblica de cómo gestionar, decimos también, nuestras emociones en oración delante del Señor, y creo que nos da una paz muy grande y una libertad muy grande saber que, a diferencia de las personas que nos rodean, a Dios no lo tenemos que impresionar, no tenemos que estar buscando que Dios piense bien de mí, porque Él me conoce mejor de lo que yo me conozco. Entonces no tengo que estar guardando mi apariencia delante de Dios, no tengo que estar eh, tratando de quedar bien delante de Él, porque la única manera de quedar bien delante de Dios es siendo sinceros, es siendo humildes, es buscando que lo que realmente hay en mi corazón yo lo exprese a Él en una actitud de humildad, ¿sí? En una actitud eh, de dependencia de Él, ¿sí? De reconocer la dependencia de Dios. Entonces es muy importante que veamos y vayamos conociendo lo que Dios hizo a través del libro de los Salmos en la palabra, y lo que quiere hacer en nuestra vida, y cómo los salmos enriquecen nuestra vida espiritual, no solamente llenándonos de información y de conceptos acerca de Dios, que son muy importantes, son muy válidos, son muy necesarios, pero que vayamos más allá y podamos de verdad encontrar esa realidad a la que los salmos nos invitan, y a la que la expresión poética inspirada por el Espíritu nos invita. Decíamos hace 8 días que no es cualquier cosa, sino que es algo importante y significativo que al menos el 30% de la Biblia esté escrito en un lenguaje poético. Y eso nos tiene que hablar también a nosotros de Dios, de su creatividad, pero también a nosotros de cómo podemos relacionarnos y cómo podemos establecer nuestra comunión con el Señor. Amén. Importante de los Salmos también resaltar que, como sabemos, es el libro más extenso de la Biblia.
que está en el centro de la Biblia. Físicamente en la mitad de los 66 libros no está la división entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento es significativamente más corto que el Antiguo. Entonces en la mitad de la Biblia se encuentra el libro de los Salmos y en la mitad del libro de los Salmos está el Salmo 119, que es el capítulo más largo de todos los libros de la Biblia y es el salmo que más se dedica a la palabra del Señor. Entonces, todas estas cosas nos hablan también de lo que es importante para Dios y tiene que ser importante para nosotros. En estos días pasados, en las transmisiones, en las introducciones, estuvimos leyendo el Salmo 119 de forma seguida y no sé si usted pudo notar que es una mezcla entre el reconocimiento de la ley de Dios, pero también es un pedido de auxilio, de socorro, de ayuda en medio de una situación difícil, en medio de crisis, en medio de frustraciones. Muchas veces el salmista expresa cosas como mis enemigos me rodearon, pero yo estuve pensando en tu palabra. Ellos se la pasan pensando en males, pero mi mente persevera en tu palabra. Y eso también nos tiene que hablar a nosotros de cómo enfrentar las crisis y cómo pedirle al Señor también ayuda en medio de las crisis, en medio de las dificultades que todos enfrentamos, que todos vamos a enfrentar, porque es por medio de ellas que conocemos más a Dios y somos más transformados al carácter de Cristo. Amén. Entonces, esos son algunos aspectos importantes de los salmos. También es importante que sepamos que es válido afirmar que los 150 salmos se tratan de Jesús, ¿sí? Y que podemos encontrar a Jesús a lo largo de toda la Biblia y los salmos no son la excepción. En la sabiduría hebrea, y estamos hablando ya de los libros poéticos, que hoy vamos a ver son los mismos libros de sabiduría, eh, siempre se muestra el blanco y negro de Dios. ¿Sí? En Dios hemos aprendido no hay grises. En Dios es un sí o un no. Y esa es la certeza de la verdad que tenemos en Él. Y en los libros de sabiduría, en este blanco y negro, encontramos al justo y al impío. Y hemos aprendido que el único justo, ¿quién es? Jesús. Amén. Cristo. El Señor Jesucristo. De manera que cuando la sabiduría habla acerca de lo que le pasa al justo, de las bendiciones del justo, de las promesas del justo, no está hablando de nosotros, como nos gusta a veces pensar, ay, es que yo soy tan justico que merezco esas promesas y esas promesas son para mí y las muchas veces no es lo que enseñamos, pero muchas veces las personas reclamamos las promesas, declaramos promesas, cuando lo que primero que necesitamos reconocer es, hey, no soy el justo, yo soy parte de los pecadores, yo soy parte de los injustos, yo soy parte de los pecadores que hemos sido redimidos por la gracia del Señor, pero somos pecadores redimidos. Somos pecadores justificados, pero el justo es Él. De manera que las promesas que se cumplen para el justo, el camino del justo que es prosperado, todo lo que dice la Biblia acerca de los justos, está esa realidad solamente en Cristo. Entonces mi necesidad no tiene que ser aumentar y crecer en mi justicia, sino aumentar y crecer en mi dependencia de Cristo. ¿Ven? Porque en la medida en que yo crezco en dependencia de Cristo y en conocimiento de Cristo, como fruto, mi justicia aumenta. Pero si yo me enfoco en querer aumentar mi justicia en mis fuerzas, por sentirme bien con mi conciencia, por perfeccionarme yo mismo, por, como decíamos hace un momento, quedar bien con las personas a mi alrededor, si me enfoco en eso, estoy viviendo una religión y no estoy cumpliendo el propósito de Dios en la persona de Jesús y a largo plazo estoy haciendo vana la cruz de Cristo. Si yo puedo ser justo por mí mismo, Cristo murió en vano. Si yo puedo alcanzar la justicia por mis propios medios, la cruz de Cristo se hace vana. Pero si yo, por el contrario, puedo reconocer mi dependencia continua de Cristo y de su justicia, eso exalta el Evangelio en mi vida y me lleva a vivir y a predicarme, como decimos también muchas veces, todos los días, el Evangelio del Señor. Entonces, es muy importante comprender que los salmos, al igual que toda la Biblia, se tratan de Jesús, incluso los salmos imprecatorios, y vamos a ver ahorita en qué sentido podemos nosotros comprender este tipo de expresiones en contra de los enemigos. Hay que decir también que después del libro de Isaías, el libro de los Salmos es el libro más citado en el Nuevo Testamento. Entonces eso también es importante. Así que
mucha de la comprensión del nuevo pacto, de la comprensión de la eternidad del Hijo, de la comprensión de la muerte del Mesías, de su sacrificio, de todo lo que encontramos en el Nuevo Testamento, fue anunciado en los Salmos. Y eso le da también mucha importancia al libro. Y finalmente ver cómo el último salmo está totalmente dedicado a alabar al Señor y es como la forma en que se cierra el libro de los salmos. ¿Listos? Bien, tenemos aquí entonces la ubicación cronológica del libro de los salmos. La mayoría del libro se escribe en esta época junto con los libros de sabiduría. Entonces notemos que la particularidad de los libros de sabiduría, bueno, exceptuando Job, pero los demás libros de sabiduría, Salmos, Cantares, Proverbios, Eclesiastés, se escriben en la época del Reino Unido y en la época de los reyes, ¿sí? Casi podemos afirmar que mucho antes de la división del reino que está marcada en esta fecha, ¿sí? En este periodo de los reyes, en ese periodo de monarquía, es donde los libros de sabiduría comienzan a escribirse. Vamos a ver que el libro de Salmos tiene una larga fecha de escritura, porque hay salmos de todo, casi que de todas las fechas de la historia del Antiguo Testamento, pero en su mayoría el libro se compone en estas fechas de los reyes. Tenemos entonces varios autores, y vamos a ver hoy hablar acerca de los autores de los salmos, pero ahí tenemos la lista general: David, Asaf, hijos de Coré, Salomón, Moisés. Bien, vamos ahorita a profundizar bastante en eso. Se presentan distintas fechas, evidentemente, porque hay diferentes autores. Sabemos, por ejemplo, Moisés vive mucho tiempo antes que David. Hay un salmo de Moisés en los salmos. Entonces, más o menos la fecha. Bueno, encontramos también salmos anónimos que son de la fecha de la dispersión en Babilonia. Un salmo que expresa: en los ríos de Babilonia nos sentábamos y nos pedían que cantaran. ¿Cómo vamos a cantar canciones si estamos en cautividad?, expresa el salmo. Entonces, nota esa realidad que está muchísimo tiempo después que Moisés, muchísimo tiempo después de David, casi que cubre 1000 años el periodo en el que los salmos fueron escritos, más o menos entre el 1410 y el 1430, como lo podemos ver acá. ¿Cuáles son entonces los destinatarios? El pueblo de Israel, principalmente, y el propósito inicial del salterio o del himnario o de los salmos, todo significa lo mismo, es aumentar la adoración en el Señor. Habíamos aprendido que David introdujo dentro de la liturgia, por así decirlo, dentro de la práctica de adoración a Dios, David introdujo la música en los tiempos del tabernáculo o del templo, entre comillas, en los tiempos de David. Cuando organizó los levitas, organizó los coros, David introduce la música al santuario del Señor y básicamente sus salmos, sus poemas, sus himnos, llegaron a ser las canciones que se cantaban en los salmos y en muchas de las fiestas del pueblo del Señor, ¿vale? Entonces ese es uno también de los propósitos iniciales o más directos, por así decirlo, por los cuales se escribe el libro. Género literario es un género poético. Ya vimos hace 8 días, hablamos de la poesía bíblica, hablamos de la prosa y vimos los elementos más importantes, principales de la poesía bíblica. Tenemos entonces el principio del libro de Salmos. ¿Qué principio tienen ustedes por ahí? Distinto al del tablero que dice alabanza y adoración. ¿Quién tiene otro? Yo tengo el poder de Dios. Intimidad. Tenemos el poder de Dios e intimidad. ¿Alguno otro? Confianza en Jehová. Confianza en el Señor. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo creo que el libro de los Salmos es uno de los libros que más reúne temas. Uno puede encontrar de todo, de todo dentro del libro. Igual por su extensión, igual por todos los temas que trata. Entonces a veces es difícil como encontrar un temita o dos que reúnan todo. Pero sí, todas esas cosas que ustedes han mencionado están dentro del libro de los Salmos. Muy bien. Vamos a introducirnos hoy bastante en la estructura del libro. Va a ser nuestro primer acercamiento
Y hay, bueno, varias teorías, hay varias líneas de análisis del libro de los Salmos. Unas teorías dicen no tiene una estructura ordenada, simplemente como fueron llegando los fueron ordenando. Otros dicen sí tiene una estructura ordenada. Otros dicen tiene una estructura semi ordenada. Pero lo importante más que el orden de la estructura es que podamos ver y vamos a verlo de qué intentó, qué se refleja dentro del libro de los Salmos en la manera en que el libro está organizado. Entonces encontramos 5 libros y decíamos hace 8 días que la mayoría de Biblias impresas nos muestran dónde se terminan y dónde comienzan esos 5 libros. Libro primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, y ahí tenemos la división en los capítulos desde dónde hasta dónde va ese libro. Entonces, viendo la estructura, vamos a iniciar con el análisis del panorama general del libro de los Salmos, que es este cuadrito que tenemos acá. Está en su material de hace 8 días y está en la presentación de hoy, evidentemente. O sea, está en el documento escrito de hace 8 días y en la presentación de hoy está este cuadro que nos habla de el panorama general del libro de los Salmos. Entonces, hay varias cosas que podemos analizar acá y vamos a tratar de ser como muy detallistas en las cosas que vamos a ver. ¿Listo? Entonces, vamos primero a analizar qué trae la tabla. La tabla trae arriba la división de cada libro en los capítulos. Libro 1, del 1 al 41, estos son los capítulos. Libro 2, del 42 al 72. Libro 3, 73 al 89. Libro 4, 90 al 106. Y libro 5, 107 al 150. El autor principal, y hablamos de principal porque sabemos que hay varios autores, entonces a veces se turnan y hay salmitos que están ahí metidos unos entre otros de diferentes autores, pero digamos el autor más repetitivo de cada libro. Encontramos en el primero a David, vamos a ver ahorita autor por autor en nuestro material. Encontramos David y Coré en el libro 2, Asaf, los salmos anónimos, que no tienen ellos mismos la autoría, y al final también salmos de David, salmos anónimos principalmente. ¿Cuántos salmos hay en cada libro? Es lo que nos dice esto, número de salmos. En el primero hay 41, en el otro 31, en el tercero 17, en el cuarto también 17 y en el quinto 44. De manera que el quinto es el que más salmos tiene, ¿sí? ¿Cuál es el contenido básico de los libros? Entonces aquí en este cuadrito encontramos canciones de alabanza en el libro 1, libro 2, libro 3, himnos de interés nacional, libro 4 y libro 5, himnos de alabanza. Cuando se habla de interés nacional, se expresan oraciones colectivas de Israel y también las historias de cómo Dios ha traído a Israel, lo ha librado, lo ha salvado. Hay varios salmos que resumen esa historia de salvación, sobre todo de la salida de Egipto, del desierto. Esos salmos, la mayoría de esos salmos los encontramos en estos 2 libros, y aquí himnos de alabanza. Esto es muy general, esto es casi todo, podemos decir son himnos de alabanza, pero digamos que está así para hacer esa diferenciación entre prácticamente estos 2. Pero ahorita vamos a hablar más acerca del contenido. Sobre todo viéndolo desde esta perspectiva. Hay una línea de estudio que dice que sí hay una organización y que esa organización lo que quiere hacer es hacer una igualación entre el Pentateuco y los Salmos. Es decir, así como el Pentateuco tiene 5 libros que tienen la ley del Señor, el libro de los Salmos fue organizado en 5 libros que contienen la alabanza y la adoración para el Señor. Entonces se ha buscado y muchas veces identificado de forma muy acertada una semejanza entre el Pentateuco, entre lo que encontramos en el libro los libros del Pentateuco y en lo que encontramos en el libro de los Salmos, ¿vale? Entonces, evidentemente, teniendo en cuenta que son 2 géneros literarios diferentes, que el Pentateuco, habíamos dicho, es un libro histórico, el libro de los Salmos es un libro poético, pero hay muchos temas que se comparten y se compaginan, de manera que se puede ver como esa semejanza entre los libros. Entonces, ¿cuál es la semejanza al Pentateuco? Génesis con estos temas, Éxodo en el segundo libro, Levítico con el tercer libro, Números con el cuarto y Deuteronomio con el quinto. Solamente lo estoy mencionando porque ya en un momento lo vamos a
analizar con un poquito más de detalle. Algo muy importante que da la estructura al libro de los Salmos, que marcó como la diferencia o lo que se podía hacer como la distinción de aquí se acaba el primer libro y comienza el segundo, fue la doxología, el cierre doxológico de cada libro. Cada libro termina con un cierre doxológico. Vamos a ver ahorita qué es eso de doxología cuando leamos los cierres, pero eso es un elemento muy importante para la estructura del libro. Posible fecha de composición. Entonces aquí nos dividen básicamente las fechas de las que venimos hablando. Hay salmos que son muy difíciles de fechar porque son anónimos, hay otros que son fáciles por la temática que tratan. Como les decía hace un momento, si estamos en Babilonia, yo sé que eso no pasó antes del año 1000, por ejemplo, donde David estaba reinando, entonces eso nos va a ayudar, o del año 577, si mi memoria no me falla, que fue el momento en que cae Jerusalén. Entonces, eso nos da como ese panorama. Y finalmente, pues el tiempo que abarcan todos los salmos, de 1410 a 1430. Bien, entonces, esas son las cosas que podemos identificar en un panorama general del libro de los Salmos. En nuestro material comenzamos a introducirnos de forma muy detallada con el tema de los autores. Entonces, tenemos cuáles son los autores principales, cuál es la cantidad de salmos que escribió cada autor. Y encontramos que David escribió 73 salmos, ¿sí? De todos los 150, 73 salmos son de David, ¿vale? Aproximadamente la mitad de salmos son de él. Entonces, no está mal que digamos salmos de David porque él es el autor principal o más importante. Encontramos también salmos de Asaf, 12 salmos de Asaf, 11 salmos de los hijos de Coré. Asaf era el encargado o el líder, por así decirlo, de las personas que dirigían o cantaban dentro del tabernáculo o dentro del santuario, mejor, porque cuando estuvo David reinando había un término medio entre el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón, ¿sí? Porque la realidad que allá estaba no era el tabernáculo de Moisés, porque el tabernáculo de Moisés era por naturaleza movible, ¿cierto? Se recogía y se movía por el desierto por donde ellos caminaban, y el templo de Salomón era el templo de Salomón, lleno de todos los lujos de los que ya hablamos. Lo que había dentro en el tiempo de David era la tienda de Moisés estática. Entonces, una palabra también que se expresa mucho dentro de los salmos es el santuario, el lugar santo donde el Señor está. Bien, Asaf y los hijos de Coré prácticamente eran los levitas que estaban encargados de la alabanza y de la adoración dentro del santuario, de manera que sus canciones también quedaron registradas, y es importante decir inspiradas por el Espíritu de Dios. Nosotros creemos que toda la escritura, toda ella es inspirada por el Señor, ¿sí? En los salmos, independientemente de que si sabemos si fue David, si fue Coré, si fue Emán, Etán, Salomón, quien haya sido, si está en la palabra, es inspirado por el Señor, ¿vale? Es inspirado por el Espíritu Santo. Llegamos entonces a Emán, que escribió el Salmo 88, y Etán, que escribió el Salmo 89, un salmo para cada uno. Salomón, encontramos 2 salmos de Salomón en el libro de los Salmos, el Salmo 72 y el Salmo 127. Moisés, el Salmo de Moisés, es el Salmo 90 y habla precisamente de esa canción que Moisés levanta después de haber cruzado el Mar Rojo. Ezequías escribió 10 salmos y tenemos 39 salmos anónimos para un total de 150 salmos, cada uno con su autoría identificada. Bien, quiero que veamos entonces ahora, antes de irnos a nuestro break, este aspecto entre la semejanza que hay entre los salmos y el Pentateuco. Entonces tenemos también en nuestro material impreso el cuadro que nos va a hablar de eso. Yo no lo quise repetir porque acá está expresado en esta tabla, pero simplemente quiero hacer un comentario de cómo encontramos esa semejanza. En el libro 1, que correspondería al libro de Génesis en el Pentateuco, la iniciativa de los salmos es mostrarnos al hombre. ¿Quién se sabe el Salmo capítulo 1? ¿Cómo empieza? No lo tiene que decir todo, solamente si se sabe el 1.1, cómo comienza. Ese es un salmo muy famoso.
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Gracias. Bienaventurado el hombre, ¿cierto? Que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en silla de escarnecedores, ni en camino de escarnecedores, ni se ha sentado. En fin, ¿quién es ese hombre bienaventurado? Jesús, ¿no? Jesucristo. Jesucristo. Muy bien. Es Pero Cristo. mira que una pregunta, igual Sí. ese salmo también es mal interpretado, ¿no? Sí. Porque muchas veces cuando hacen predicas, cuidadito, ir a tal lugar porque allá no se va a sentar. Y entonces aquí están hablando desde Jesús, ¿o no? Absolutamente, absolutamente. Y el sentarse en silla de escarnecedores no es otra cosa que participar de ser escarnecedor. No se trata de un lugar físico, ¿sí? Sí. No estamos hablando, como venimos insistiendo, de un género poético que muy pocas veces habla de forma literal, aunque sí lo hace, sobre todo en lo que tiene que ver con los salmos mesiánicos o que nos hablan de Cristo, pero que en su mayoría son expresiones poéticas, ¿no? Entonces, es muy importante esa parte. Bien, ¿qué nos muestra entonces el primer libro? ¿Qué nos habla acerca del hombre? Así como Génesis, en los primeros capítulos está la creación del hombre, la relación del hombre con Dios. Entonces, Salmos comienza a hablarnos acerca del hombre. El hombre perfecto en el capítulo 1, el hombre rechazado en el capítulo 2, que es un salmo mesiánico, el hombre que está en medio de los malos, el hombre que está enfrentando conflictos, el hombre que está en medio de los falsos testigos, el hombre que está esperando la restauración de Dios a través de la promesa que el Señor le hace de haberlo liberado, y encontramos esa semejanza con el libro de los Génesis, lo mismo del Génesis, perdón, podemos decir lo mismo del libro segundo con Éxodo. Entonces ya en el libro segundo los salmos comienzan a hablarnos de Israel y del pueblo de Dios lejos de su tierra, lejos de, comienza a expresarse ese anhelo por el templo del Señor. Y es muy interesante porque el anhelo que David tiene por la casa de Dios es un anhelo, digamos, futuro, porque como les decía hace un momento, en el tiempo de David el tabernáculo había pasado a ser una campaña fija, pero no se había establecido el templo, no había una casa como tal para la presencia del Señor y para el culto, de manera que cuando David expresa ese anhelo por la casa de Dios, está expresando no solamente el deseo de permanecer en el santuario, sino de hacer el templo, como ya hemos estudiado también en la vida de David. Ese fue el anhelo de David, hacer el templo, y aunque él no lo pudo hacer, dispuso de todo para que el templo se hiciera, y ese mismo anhelo por el templo y por la casa y por la presencia del Señor se mira desde el futuro. Después del tiempo de David, después del tiempo de los reyes, allá en la dispersión, los israelitas miran hacia atrás y dicen, wow, tenemos anhelo por la casa, por las moradas del Señor, por lo que Dios ha presentado. Y si hemos aprendido algo de estas clases bíblicas es que el templo de hoy somos tú y yo. Nosotros no debemos compartir la tristeza del mundo, la melancolía del mundo por las cosas terrenales, ni por la normalidad de este mundo. Nosotros debemos tener melancolía y anhelo por el reino del Señor, por la voluntad de Dios hecha en nuestra vida, y nosotros somos ese nuevo templo, de manera que nosotros no ansiamos ni están nuestras ansias, nuestros deseos, nuestros anhelos en lugares físicos en la tierra, sino que está en la presencia de Dios en nosotros, como Él ha querido hacernos su templo, su lugar de habitación, como nosotros como templo debemos anhelar en nosotros la manifestación de la presencia de Dios. Entonces, cuando tú y yo leemos textos de la manifestación de la presencia de Dios en estos lugares consagrados a Él, como veíamos que en el tabernáculo el Señor tenía su columna de nube y su columna de fuego, y uno se imagina ese cuadro y uno dice, wow, qué impresionante sería uno salir por la ventana de su casa o abrir la puerta y ver hacia la esquina, ver allá el tabernáculo y allá una columna de fuego y decir, wow, allá está la presencia de Dios. O leemos textos como la dedicación del templo de Salomón, que dice, la presencia del Señor llenó la casa y los sacerdotes no pudieron seguir ministrando porque ahí estaba la Shekinah de Dios. Uno dice, wow, qué impresionante. Pero no se trata solamente de impresionarnos, sino de decir, Señor, yo que soy tu templo, tú que has querido habitar en mí, lléname de esa manera. Dame presencia tuya, dame esa plenitud, dame ese fluir, dame esa llenura.
porque eso es lo que debemos buscar. ¿Ven? Entonces, no solamente una comprensión histórica lejana de cómo Dios se manifestaba antes, sino una comprensión y una búsqueda intencional de cómo Dios quiere manifestarse hoy en nuestra vida, en nuestro corazón, a través de nosotros como templo de Dios, ¿vale? Eso encontramos básicamente en el segundo libro. Y cómo Dios se levanta entonces a favor de su pueblo, que está en medio de sus enemigos. En el tercer libro encontramos Levítico y aquí aparece el tema del santuario. ¿Quién se acuerda cuál era el tema principal del libro de Levítico? El principio del libro. Acuérdense que el libro de Levítico se trata de los sacerdotes, del servicio sacerdotal. ¿Qué será lo que Dios espera más de los sacerdotes? Adoración. Hay adoración, pero hay otra cosa más, bueno, que también es... Santidad de Dios. Jehová. Santidad. La La santidad. santidad es lo más importante en el libro Levítico, la Lo santidad. dije primero. No, yo dije primero, santidad. Lo dije yo. La santidad, muy bien. La santidad y el sacrificio son las dos cosas que encontramos en el libro de Levítico, ¿verdad? Tema de cómo permanecer en santidad y cómo presentar sacrificios agradables a Dios que sean aceptables para Él. Eso es lo que encontramos también en el tercer libro de los Salmos, donde su autor principal es Asaf, que está ahí sirviendo al Señor, viendo cómo se reciben sacrificios diarios, se presentan sacrificios diarios, y hay una adoración y una alabanza de 24 horas al Señor. Eso también tiene que hablarnos, esa realidad histórica de la adoración continua en el santuario tiene que hablarnos en nosotros también de tener una adoración continua en nosotros, que somos el santuario, amén, en nuestra vida, que adoremos 24/7 al Señor, con cada decisión, cada actitud, cada palabra. No es fácil, pero es a lo que estamos llamados. Bien, el libro de Números, entonces, ¿quién se acuerda más o menos de qué se trataba Números? Aparte de los censos, de los números que trae, ¿quién se acuerda más o menos un poco de la narrativa de qué encontramos en el libro de Números? De la murmuración, que era Sí, así la es. murmuración, la pureza pues la pureza, y pues hace mucho énfasis en la murmuración. Sí. Números es el que nos registra toda la rebelión del pueblo de Israel en el desierto. Sí, así es. Y encontramos constantemente, y estaban ahí y murmuraron, y estaban ahí y se levantaron, y se rebelaron, y ahí están en números registradas todas las rebeliones. Entonces, en el cuarto libro de los Salmos encontramos también esa dinámica, y comienza el libro de los Salmos con el cuarto libro de los Salmos, que sería el equivalente a Números, comienza con el Salmo 90, que es el Salmo de Moisés, que es el Salmo de la liberación. Y es muy importante eso porque fue ese salmo lo que en la historia bíblica del Éxodo nos da la apertura a lo que el pueblo va a vivir en el desierto. Moisés escribe ese salmo después de que ellos cruzan el Mar Rojo y comienza ahí la historia del desierto. Y en el desierto encontramos todas sus rebeliones y todas sus rebeldías y cómo el Señor juzga al pueblo continuamente, trae juicio, lo castiga, pero también lo levanta, lo sustenta, permanece fiel a pesar de nuestra infidelidad. Eso lo encontramos en el cuarto libro de los Salmos, un constante recuerdo de nuestra rebeldía, de la fidelidad de Dios, de la obediencia del Señor. Y finalmente en el quinto libro entonces está Deuteronomio. ¿Quién se acuerda qué es Deuteronomio? ¿Qué significa la palabra Deuteronomio? Segunda ley. Gracias. La segunda ley, Deuteronomio, fue como un repaso para la nueva generación, dijimos, porque la primera generación muere en el desierto y hay una nueva generación, de manera que Moisés les hace un repaso de la ley. No es porque sea otra, no es porque la reemplace, sino que es un resumen otra vez dado de la ley para ellos, para que ellos vivan ya en la promesa de la tierra prometida, la ley del Señor. En Salmos encontramos que el último libro inicia con salmos mesiánicos que nos hablan del reino de Dios. Y es muy importante eso porque así como Deuteronomio es una segunda ley, casi que el último libro nos habla del segundo reino. No porque Dios haya dejado de reinar y vuelva a reinar, sino porque la realidad del reino de Dios se va a hacer más real, experimental en la tierra
cuando venga el Mesías, ¿vale? De manera que esos salmos nos comienzan a hablar de esa esperanza futura y nos comienza a señalar también, así como Deuteronomio señala la esperanza de alcanzar la promesa de la tierra prometida, el libro de Deuteronomio señala la esperanza que nosotros debemos tener del reinado justo de Dios en el mundo, en el reino que Él ha prometido traer para tener justicia y libertad en el mundo. Bien, entonces, esto es a grandes rasgos lo que podemos encontrar en un panorama general del libro de Salmos. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, sospecha, intriga? O sea que hay muchas cosas en los salmos que no se aplican a nosotros. O sea, por lo menos dice bienaventurado el varón, que no. Esa bienaventuranza no aplica para nosotros, solo era para Cristo. Sí, aplica para nosotros en Cristo. Ah, ok. Como Sí, porque todo. pues eso no dice, bueno, yo tomo esta palabra para mí, pero pues sí, realmente es como no le quites lo que es de Cristo y te lo apropies porque es de Cristo. Entonces uno dice, como, y entonces, 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 ¿qué aplica para mí y qué no aplica para mí? O sea, no sé si estoy orando erróneamente pidiendo algo que está en la Biblia que no era para mí, lo estoy reclamando porque sí. Sí. Lo que pasa es que el principio fundamental es que si yo estoy en Cristo no tengo por qué reclamar nada porque Él es mi provisión completa, ¿ves? Mi esperanza completa está en Él y en Él están cumplidas todas las promesas de Dios, ¿ves? O sea, si yo estoy en Cristo no tengo por qué estar anhelando que Dios quizá me cumpla una promesa porque en Cristo ya está cumplida. Por eso dice la palabra, todas las promesas en Él son en Él sí y en Él amén. Y amén. Porque en Él están cumplidas todas las promesas. Entonces, a lo que Dios nos llama realmente a vivir no es a examinar en la Biblia qué me toca, cuál es mi parte, sino a encontrar a Cristo. Y en Cristo, encontrar la plenitud de lo que Él me ha dado en Cristo. Por eso dice que no desviemos nuestra mirada, que nuestra mirada siempre debe estar puesta en Él, porque ahí está todo. Ahí Así encontramos todo. Así es, nuestra mirada y nuestra dependencia continua. Sí, exclusivamente, así es. ¿Listo? Sí, es que yo tenía una pregunta porque a mí no me, pues no, al principio cuando lo leí no me quedó claro porque dice yo como, ni estuvo un camino de pecadores y yo como, pero pues yo fui, o sea, pues uno sigue siendo pecador, sí, pero yo anduve y pues o bueno, todos anduvimos como en camino de pecadores, entonces yo decía como, ya no soy bienaventurada, o sea, digamos, pensaba eso. Totalmente. Por eso es nuestra esperanza Cristo, porque es que el único que le cumple a Dios los estándares y las exigencias es Cristo. Ningún ser humano podemos presentarnos delante de Dios y decir, sí, mira, ya hice el checklist de todas tus exigencias. Ninguno nos da la talla. El único que dio la talla es Él y por eso nuestra dependencia es de Él. Bien, vamos entonces a retomar, siendo las 5:10. Bueno, muy bien. Continuamos entonces. Después de haber visto el panorama general del libro de Salmos, vamos a ver ahora cuáles son los tipos de salmos que podemos encontrar. Tenemos una tablita aquí que dijimos era autoría de la Biblia de Estudio John MacArthur, pero hay muchas más formas de clasificar los salmos. Los salmos se pueden clasificar por su contenido. Creo que la clasificación que tenemos en esta tabla es una clasificación por su contenido. También hay salmos que se clasifican por su encabezado. Entonces hay personas que comienzan a estudiar qué significa esa palabrita al comienzo de los salmos, timnat, por ejemplo. Varias expresiones ahí que dicen qué tipo de salmo es desde su encabezado. También es una manera de clasificarlos. Otros los clasifican a partir de su estructura. Hay muchos salmos que tienen una estructura que sigue el alfabeto, que es una estructura acróstica. Por ejemplo, el Salmo 119 es un acróstico y a veces nosotros no disfrutamos tanto de esa organización por desconocer evidentemente el idioma original en que está escrito, que es el hebreo, pero cada sección del Salmo 119
que tiene la letra al comienzo, esos titulitos que leemos entre los párrafos, Aleph, Dalet, Sahin, son los nombres de las letras del alfabeto hebreo, y cada párrafo, cada sección, cada verso que está dentro de esa letra inicia con esa letra. Entonces es un salmo acróstico. Hay varios salmos que tienen esta estructura acróstica que nosotros a veces no vemos, evidentemente porque no están en nuestro idioma, pero también es una manera como de clasificar o ver cuáles son los tipos de salmos. Sin embargo, vamos a hablar entonces del tipo de salmo a partir de su contenido y vamos a ver de qué se trata cada tipo de salmo. Y uno de los más notorios es el salmo de lamentación, que puede ser un salmo de lamentación en personal o puede ser un salmo de lamentación en grupo o un salmo de súplica también. Entonces, muchas veces la lamentación personal se convierte en lamentación colectiva en la medida en que es el sacerdote quien está intercediendo o está haciendo esta lamentación o esta súplica en nombre del pueblo, ¿no? Entonces, a pesar de que lo hace una persona, está hablando de muchas personas y por eso puede ser una lamentación colectiva. Lo que nos muestran estos salmos en particular es la manera en que Dios responde a las circunstancias, en las que el pueblo responde a las circunstancias difíciles que está atravesando, incluso pidiendo la intervención del Señor, ¿sí? Entonces, esto nos ayuda a nosotros a hacer bíblicamente nuestra oración de súplica y de lamento delante de Dios. Es bueno que cuando nosotros nos tengamos que lamentar o tengamos que suplicarle algo al Señor, lo hagamos bíblicamente, y qué mejor que seguir las expresiones de estos salmos para poder hacerlo. Bien, el siguiente salmo, pues creo que su nombre lo dice todo, son salmos de gratitud, de acción de gracias, y lo importante y lo interesante de esto es que son salmos que recuerdan constantemente las obras del Señor a favor de su pueblo, a favor de quien está orando, presentando este salmo, este himno. Muestran cómo Dios obra y ha orado a favor de ellos y retoman todas las obras del Señor. Yo creo que a nosotros nos hace falta mucho en nuestra oración recordar, orando lo que el Señor ha hecho por nuestra vida, porque como la mayoría de nosotros somos motivados o movidos a orar por circunstancias difíciles, entonces somos expertos en recordarle a Dios nuestro problema. Somos expertos en recordarle a Dios lo que estamos pasando, nuestra crisis, nuestro dolor, nuestra angustia, pero a veces hemos perdido la experiencia y la práctica de ir delante de Dios a hacer un listado de todas las maneras en que Él nos ha bendecido, en todas las maneras en las que Él nos ha librado, nos ha provisto, nos ha ayudado, y eso tienen los salmos de acción de gracias. Es bueno que también nosotros practiquemos oraciones de acción de gracias, practiquemos momentos de oración donde digamos: Señor, hoy no quiero pedirte nada, no vengo a darte quejas, no vengo a llorar, no vengo a lamentarme, vengo a agradecerte, y te quiero agradecer por esto, por esto, por esto, por esto, recordando todo lo que Él ha hecho. Y es una excelente herramienta para que nosotros podamos crecer, no solamente en gratitud, sino también en nuestra vida de oración, enriquecer nuestra vida de oración y nuestra comunión con Dios, agradeciendo las cosas que Él ha hecho. Amén. Bien, tenemos en nuestra tablita de coronación, después de los salmos de acción de gracias, de coronación, que están unidos con estos de realeza, de los que vamos a hablar en un momentico. Seguimos con los de peregrinaje. ¿Qué son los salmos de peregrinaje? Estos salmos de peregrinaje también se conocen como salmos de subida. Y hay varias teorías o varias formas de comprender por qué se llama salmo de subida. La mayoría dicen que, no la mayoría, pero sí muchas personas dicen que en el santuario habían gradas, 14 gradas para subir, y entonces que esos salmos de subida es porque iban subiendo las gradas, y que cada verso de esos salmos, e incluso a veces cada salmo, corresponde a una de esas gradas en las que ellos iban subiendo. Eso es una manera de entenderlo. Otra manera de entenderlo, que a mí me parece un poquito más lógica, son salmos que fueron escritos para el pueblo en
el viaje de peregrinación que los judíos debían hacer hacia el templo de Jerusalén. Recordemos que en la ley de Moisés había establecido que ellos al menos debían celebrar 3 fiestas en Jerusalén al año mínimo. Entonces, en cada uno de esos viajes ellos iban cantando salmos y alabando al Señor, y para eso son esos viajes de peregrinación. Por ejemplo, cuando Jesús fue y se perdió en el templo a la edad de los 12 años, o bueno, se quedó en el templo, no se perdió. Se le perdió a sus papás, pero él no estaba perdido, se quedó en el templo a los 12 años. Ese viaje fue un viaje de peregrinación de esos que ellos tenían que hacer cada año a presentar esas ofrendas. Entonces, estos salmos me parece a mí que tiene más sentido usarlos, no solamente subiendo gradas del templo, sino en esos viajes, esa cultura oriental que nosotros a veces hemos perdido, pero la cultura oriental acostumbra a cantar en medio de sus viajes, a hacer himnos, a hacer cantos. Cuando están juntos caminando hacia algún lugar, se van cantando. Y esos salmos son para ayudar en esos momentos, para ir a visitar al templo. Entonces, los salmos de subida o los salmos de peregrinación son, me parece a mí, más en ese sentido, y para también entonar en las fiestas, ¿vale? Bien, llegamos entonces a los de coronación o realeza, y estos son importantes porque estos salmos unen la real experiencia del rey David, sobre todo, y de los reyes de Israel con el reino de Dios y con la promesa de Dios que Dios le hizo a David del reino eterno. Entonces recordemos que cuando vimos Samuel, en Samuel, segundo de Samuel capítulo 7, vimos cómo está allí el pacto de Dios con David y cómo el pacto que Dios ha hecho desde el principio con el hombre se iba enriqueciendo cada vez más, y cuando llega el pacto davídico llega la promesa del Rey eterno, que es la promesa del Señor. Entonces, estos salmos de realeza y estos salmos de coronación son salmos que están unidos a esas dos realidades. Se utilizaban históricamente en la liturgia o en la celebración de cuando se coronaba un rey, los salmos de coronación, pero también hablan acerca de la realidad del rey prometido, del rey Mesías, del rey Señor. Entonces, cuando veamos esos salmos que nos hablan del rey, vemos históricamente un rey de Israel coronándose, pero también vemos ahí principios o sombras o anuncios de la promesa del Señor de ese rey eterno. Bien, hay salmos también de sabiduría, y como lo dijimos hace un momento, entonces Salmos hace parte de ese conjunto de libros que son libros de sabiduría, y hay temas en la sabiduría y hay maneras en las que se presenta la sabiduría constantemente. Les dije que una de las características principales de la forma en que los libros de sabiduría expresan la sabiduría de Dios es haciendo esa distinción entre el justo y el injusto, el bueno y el malo, el sabio y el necio, y eso también lo encontramos en estos salmos. Y es muy importante la relación que hay, no solamente en estos salmos, sino en todos estos libros de sabiduría, Job, Proverbios, Eclesiastés, de que hay entre la sabiduría del Señor y la ley del Señor. Eso es una relación mutua. Es imposible ser sabio ignorando la ley. Es imposible ser sabio no temiendo al Señor. Proverbios dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, esas características de la sabiduría también se encuentran en este tipo de salmos. Y llegamos finalmente entonces a los salmos imprecatorios. Esos salmos que, como decía Juli, expresan cosas no muy fáciles y no muy fáciles de entender ni de expresar con los enemigos. Entonces, cuando uno está orando la Biblia, que es una excelente práctica, y llega un salmo imprecatorio, nos sale la pregunta, bueno, wow, ¿y aquí qué hago? ¿Me lo salto? ¿No lo leo? ¿Cómo lo oro? ¿Qué uso le vamos a dar a este tipo de salmos? Veamos uno de los más fuertes, creo que es el Salmo 137. Entonces, si tienen por ahí sus Biblias a la mano, pueden abrir la Biblia ahí en su pantalla sin perder la presentación. Vamos a ver algunas características de estos salmos. Dice así el Salmo 137, lamento de los cautivos en Babilonia. Un salmo literalmente actual, si lo comparamos con el Salmo de Moisés, que está por allá saliendo del mar.
después de haber cruzado el mar, pero los cautivos de Babilonia están mucho más adelante. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Vale la pena decir que Sión, la ciudad de Dios, la ciudad santa, Jerusalén, la ciudad de David, todo es lo mismo. Listo, para que no queden ahí como dudas. Sión es Jerusalén, es la expresión para Jerusalén, la ciudad de David, Jerusalén. Bien, sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pega a mi paladar si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Es uno de los versículos más fuertes y uno dice como, wow, ¿cómo vamos a orar eso y cómo vamos a entender eso? En general, estos salmos que hablan acerca de los enemigos del Señor y hablan acerca de lo que expresan es un deseo de venganza en contra de los enemigos y que expresan que Dios fulmine a todos los enemigos, les dé el pago a todos los enemigos conforme a sus obras. Esos salmos en general están ahí precisamente, como decíamos al comienzo, para expresar los sentimientos, los motivos y las emociones de nuestro corazón. Si nosotros no podemos ser falsos delante de Dios, hipócritas delante de Dios y negar que nuestra primera tendencia cuando nos hacen mal es la restitución, es la venganza. Señor, yo quiero que esos que hablaron así de mí, tú los castigues, esos que me hicieron sentir así, tú los, mejor dicho, es nuestra primera tendencia al corazón. Evidentemente cuando pues somos transformados por el Señor y por el Espíritu de Dios, lo que nosotros debemos hacer es lo que hemos aprendido siempre, perdonar y confiar en la justicia de Dios. De manera que ya no oramos, o nosotros no oramos por la venganza de Dios contra nuestros enemigos, pero no podemos negar que Dios es un Dios de venganza. Él dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Y si hay algo que debemos también resaltar en este punto es que las súplicas por la venganza y por la justicia de Dios no son algo solamente de los salmos. Aún en el Nuevo Testamento, aún en Apocalipsis, que habla de los últimos tiempos, con la caída de la gran ramera, dice que los santos se alegraron y dijeron, por fin, ¿sí? Trajo Dios justicia y por fin ha caído la gran ramera y esa asolada, la que traía engaño, condenación, la que, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos entender varias cosas. Primero, que siempre en la Biblia hay un espacio para todos los atributos de Dios y uno de los atributos de Dios es su justicia, por el cual le damos gracias a Dios. Si Dios no fuera justo, no sería digno de ser Dios. Gracias a Dios que Dios es Dios. Gracias a Dios que Dios es justo y la justicia de Dios es verdadera justicia y es perfecta justicia. Los salmos imprecatorios están aferrados, están referidos, referenciados, dirigidos a esa verdad de la justicia de Dios, de que es Dios quien toma justicia. Los salmos imprecatorios hablan acerca de la realidad de Dios, que Él es soberano y se venga de sus enemigos de Él. Y eso es algo que nosotros debemos analizar también cuando leemos el libro de Salmos y también algunos proverbios, y es que siempre o en la mayoría de casos el salmista está escribiendo contra los enemigos de Dios. Dice, los que aborrecen tu nombre, los que aborrecen tus caminos, los que desprecian tu casa. No soy yo el centro de la imprecación. El salmista no está diciendo los que me aborrecen a mí, me odian a mí y se levantan contra mí, aunque sí hay unos así, pero la mayoría dicen es los que están en contra tuya. Entonces,
el salmista está expresando, yo soy del equipo de Dios, yo soy del lado de Dios, no voy a estar nunca y apártense de mí todos los que hacen iniquidad, apártense de mí todos los aborrecedores del Señor, los que aborrecen los caminos del Señor, no voy a tener nada que ver con ellos. Y eso tiene que ser también nuestra postura en la vida, ¿sí? Rogarle al Señor que nuestras relaciones sean relaciones de personas que nos edifiquen, que nos lleven a conocer al Señor y no que lo aborrezcan a Él, no que aborrezcan sus caminos, sino que nos ayuden a amarlo a Él, a amar sus caminos. Entonces es válido orar pidiéndole al Señor que aparte de nosotros, a todos los que hacen iniquidad descaradamente, a todos los que lo aborrecen a Él, porque yo no puedo ser amigo de alguien que odia lo que yo más amo, ¿sí? No puedo tener una buena relación con alguien que aborrece lo que yo más amo y lo que yo más atesoro. Eso no tiene ningún sentido. Vale la pena orar así. Otra de las principales herramientas que utilizamos con los salmos imprecatorios es comprenderlos como una alegoría de nuestros verdaderos enemigos, ¿sí? Porque la palabra del Señor en el Nuevo Testamento nos enseña que nuestros enemigos no son de carne y hueso, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, que nuestros enemigos principales son nuestra carne, el mundo, Satanás, que sufrimos opresión espiritual por causa de la opresión que trae Satanás en contra de nuestra vida. Y esos son nuestros genuinos enemigos. De manera que cuando yo oro en contra de los enemigos del Señor, de mis enemigos, no estoy pensando en seres humanos, no estoy pensando en mi jefe, en mi compañero de trabajo, en el hermanito de la iglesia que me hizo sentir mal, en mi hermano, en mi familia. No estoy pensando en personas, estoy pensando en mis genuinos enemigos, que son mi carne. Y ojalá el Señor de verdad tomara todas mis iniquidades y las destruyera en su ira y que nunca más mis enemigos, que son esos pensamientos que me alejan de Él, volvieran a traer opresión a mi vida. Eso es un clamor muy válido por libertad. Entonces, de esa manera entendemos los salmos imprecatorios. Y finalmente, lo que vale más para los salmos imprecatorios es que es el anuncio de la venganza del Señor y de la ira de Dios sobre los enemigos de Cristo y sobre su justicia en contra de los enemigos del Señor, ¿sí? Porque evidentemente las personas que no están en Cristo están contra Cristo. Por eso el Nuevo Testamento dice, los que aman el mundo se constituyen enemigos de Dios, y en los salmos imprecatorios podemos ver lo que le espera a los enemigos de Dios y lo que la Biblia declara que va a pasar y el deseo de Dios contra sus enemigos. Y nosotros necesitamos gozarnos y alegrarnos en eso, porque si amamos a Dios, aborrecemos lo que Dios aborrece, amamos lo que Dios ama, ¿vale? Entonces, eso en cuanto a los salmos imprecatorios y en cuanto a los tipos de salmos que encontramos en la Biblia. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Pues a uno, sí, a uno siempre se le hace como, si siempre estamos diciendo que Dios es amor, bueno, que también es fuego consumidor, pero que Dios es un Dios vengativo y que esa es su venganza, pues a uno eso siempre como que lo pone a pensar. Así es, así es. Y una de las mayores crisis de la iglesia en esta época es desconocer la ira de Dios y no consagrar nuestro temor a Dios. Porque no le tememos a Dios, no lo honramos y porque no tenemos en cuenta la realidad de su ira, no lo tememos y el mundo no le teme. Entonces sí es necesario también que podamos profundizar en esa parte. Bueno, Siempre llegamos le entonces... tenemos, Sí, perdón, siempre le tenemos como más miedo como a la venganza del hombre. así es. Ay, ¿qué me irá a hacer? No, ¿qué represalias irá a tener? Ay, Dios, siempre esas cosas, pero pues también es que hay todo un no, es que yo no le temo sino a Dios. O sea, todo debe mantener como un equilibrio. Así porque, es. pues igual hay Así que ser es. prudentes también con los enemigos pues, carnales. Así es. Bueno, y ahorita que mencionas el término, ya en términos relacionales, hemos dicho muchas veces que la palabra del Señor no nos permite a nosotros clasificar a nadie como nuestro enemigo, ¿no? O sea, nosotros no tenemos ese derecho. Hay personas que se consideran ellas mismas enemigos nuestros, que se pueden levantar en nuestra contra, que se han levantado en nuestra contra, pero yo no tengo ningún derecho a decir, uy, mire, este que está allá es mi enemigo, o esa que va allá es mi enemigo, porque
nadie puede ser mi enemigo porque nadie va a atentar contra mí ni la milésima parte de lo que yo atenté contra Dios. Y si yo recibí gracia en Dios y misericordia en Dios, Dios está esperando que las personas que atenten contra mí reciban de mí lo mismo. Que si Dios quiere restituir, vengar, hacer en su obra y en su tiempo, Él lo puede hacer y yo debo satisfacerme en esa justicia, ¿sí? Entonces, no es fácil bajarnos a nosotros como de ese trono y decir, perdono a todos los que me hagan mal, pero ese es precisamente el llamado y el poder del Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Para no cargar nosotros nuestro corazón con las cosas que el mundo las carga y decir, ay, es que tengo tantos enemigos en la vida, porque no podemos tener esa clasificación, ¿sí? Entonces, precisamente las personas a las que ellas mismas se quieran considerar enemigos nuestros, Dios nos llama a servirles, a orar por ellos, a clamar por ellos, a pedir misericordia para ellos, a ayudarlos en los momentos que necesitemos ayudarlos, dijo el Señor Jesús, porque eso es lo que los va a hacer a ustedes ser como su Padre que está en los cielos, que es misericordioso y que es perfecto. Entonces, como hijos de Dios, cuando alguien se constituye mi enemigo, evidentemente me va a traer opresión al corazón, evidentemente me va a traer tristeza, decepción, frustración, etcétera. O sea, no se trata tampoco de que nos convertimos en robots y en gente insensible, sino que esos sentimientos que producen mi corazón, el hecho de que una persona se constituya en mi enemigo y me haga la guerra y se oponga, y en fin, todo lo que suceda, yo lo lleve delante del Señor en oración y aprenda a depender de Él, esperando en Él misericordia. Mira, hay algo también muy importante, y es que la Biblia nos enseña que nosotros no debemos alegrarnos cuando Dios trae juicio sobre los malos, porque dice la palabra, también puede ser que a usted le pase lo mismo, ¿sí? Entonces, no se alegre, no diga, uy, buena, se lo merecía por pecador, por orgulloso, por soberbio, por hipócrita, sino que digamos, Señor, guárdame a mí de poder estar yo en el mismo lugar, de poder caer yo en la misma condición, en la misma situación, porque todos somos vulnerables, no hay aquí nadie, no hay vacuna contra el pecado, no hay vacuna contra la iniquidad, no tenemos inmunidad al pecado, sino que debemos entonces estar clamando continuamente por la misericordia del Señor. Mi hermana Fabiola. También en cuanto a las relaciones que nosotros tenemos con los hermanos, en el libro de Santiago dice, confesaos sus ofensas unos a otros y oren, ¿cierto? Entonces yo pienso que esa es una manera para que seáis sanados. Entonces pueden ser no solamente heridas físicas, sino también heridas en cuanto a las relaciones personales. Amén. Amén. Así por eso, o sea, lo ideal sería que toda la iglesia recibiera estas capacitaciones, porque uno ve que muchas veces la gente tiene más, pues así no diga uno que pues ya decimos que nosotros no debemos considerar a nadie enemigo, pero uno se da cuenta que en la iglesia hay muchas personas que asisten y llevan años en la iglesia y dicen que esa persona no se la pasa y que no, es que ese es mi enemigo, porque uno lo ha visto en la misma iglesia. Entonces, es tan importante que todo el mundo pudiera recibir, pues, esto. Pues claro que si no reciben la palabra verdadera, pues no hay nada que hacer, pero en la iglesia se ve mucho eso. Igual el hecho de que lo estemos escuchando aquí tampoco es garantía de que lo hagamos. Así es. No, sí, así es. Tampoco es que sea garantía, pero... Realmente el que trae eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, sí. Esa convicción. Pero sí, es el que convence. Es una posición que como hijos de Dios debemos conocer y trabajar por ella, porque a nosotros, como nos encanta ser el centro de todo, nos encanta también decir, tengo tantos enemigos y estoy en lucha contra tal persona y contra tal, y vamos a ver quién va a ganar y quién va más, cuando el Señor no nos ha llamado a ese tipo de luchas, pero sí, es el Espíritu de Dios el que nos lleva a perseverar en esa posición. Bueno, terminamos entonces con lo mejor de los salmos, los salmos mesiánicos, los salmos que nos hablan acerca de Jesús, y es innegable la relación que hay entre los salmos y Cristo. Tenemos una tablita aquí con 20 profecías
dadas en los Salmos y cumplidas en el Nuevo Testamento, que evidentemente pues no tenemos el tiempo de estudiar una por una, pero es muy importante que podamos tener en cuenta ese panorama. ¿Quién nos lee, por favor, Lucas capítulo 24, verso 44? Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Bien, entonces ese texto de Lucas nos dice literalmente que los salmos hablan de Cristo. Sí, es muy importante que tengamos eso en cuenta y que aprendamos a ver a Cristo en los salmos. Estas citas que nosotros tenemos ahí son impresionantes. Yo no sé si ustedes se dieron a la tarea de verlas, al menos unas 5 de esas 20. Cómo se cumple literalmente, creo que la hermana Magdalena nos mencionaba una al comienzo, si no me equivoco es la número 7, donde dice que sobre su ropa echaron suertes y se cumplió literalmente en la muerte de Cristo. Número 7 acá, apostarán por la ropa de Cristo en 22:18, y en Mateo 27, 35 y 36 nos muestra cómo esa profecía se cumplió de manera literal. Entonces hay una unión innegable entre Jesús y los salmos y tenemos dos características en las que está fundada esa relación. Primero, cuando se establece una relación entre el salmista y Jesús. ¿Sí? Evidentemente, cuando el salmista estaba escribiendo, no estaba Jesús escribiendo, era el salmista el que estaba escribiendo. Pero hay esa identificación como la que encontramos en ese salmo. Vamos a ver algo de él ahorita, del Salmo 22, y cómo esa identificación del salmista, el que escribe y a veces al que coronan, está identificada con la realidad de Cristo, que también sufrió, que también está ahí viendo cómo sus enemigos lo escarnecen, pero también es coronado por el Padre, también es coronado sobre todo nombre. Entonces esa identificación está ahí. Y otra verdad fundamental es la anticipación de que Jesús es el Hijo de Dios, mostrándole a él superior a los ángeles. De eso se trata Hebreos capítulo 1. Cuando estudiamos Hebreos, no sé si ustedes lo recuerdan, aprendíamos que una de las tradiciones de Israel más importantes es que la ley, cuando fue dada en el monte, fue dada en compañía de muchos ángeles, como que los ángeles fueron testigos de que el pueblo de Israel recibió la ley de Moisés. Y cuando el libro de Hebreos, en el capítulo 1, comienza a mostrar a Jesús como superior a los ángeles, nos está hablando no solamente de la mayor veracidad de su testimonio y de su predicación y de su vida, sino de su divinidad. Y Hebreos capítulo 1 utiliza el libro de los Salmos precisamente para mencionar esa realidad de Cristo como el Hijo de Dios. Entonces, eso es básicamente lo que podemos encontrar en el libro de los Salmos. Quiero que terminemos con algunos salmos significativos. Todos son muy importantes, pero quiero ver hoy características de estos salmos. Leamos Marcos 14:26, ya que estamos en modo Marcos en nuestros devocionales. Veamos algunas de las cosas de Marcos y Salmos. Marcos 14:26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Muy bien. Yo no sé si ustedes están al tanto de la farsándula cristiana, de la farándula cristiana, pero en estos días salió una noticia hace como 2 semanas, un escándalo inmenso, porque digamos el nombre del santo y el milagro. Jesús Adrián Romero salió diciendo que a él le gustaría pensar como qué himno hubiera cantado Jesús, y dijo una barbaridad. Dijo como, yo creo que Jesús hubiera cantado This Is Love de Bob Marley, que es un cantante que no tiene nada que ver con el Señor, que, bueno, en fin, un cantante pagano con una canción supuestamente muy bonita. Y lo triste es que alguien que supuestamente pues es pastor y es adorador diga cosas como esas, ¿sí? Lo triste, más triste, es que la Biblia no nos da lugar a la imaginación. ¿Sí? La Biblia no nos llama a decir, imagínense qué cantó Jesús. No, con un poquito de estudio y con un poquito de investigación sabemos lo que Jesús cantó.
Y lo que Jesús cantó fue el Halel, este salmo o este himno que está compuesto por estos salmos, del Salmo 113 al Salmo 118. Y cuando nosotros leemos esos salmos, no los vamos a leer ahorita por cuestión de tiempo, pero cuando nosotros leemos esos salmos nos decimos, wow, cómo esa realidad que se expresa en esos textos prepara a Jesús o expresa la preparación del corazón de Jesús para ese sacrificio que iba a hacer y para esa obra redentora que iba a hacer. Entonces, la ignorancia es atrevida definitivamente. Y por eso nosotros no debemos ser ignorantes, sino conocedores de la palabra del Señor. Entonces yo sí les animo a que en sus notas alrededor de la Biblia, si no me equivoco, también en Mateo se menciona que Jesús cantó el himno. Si su Biblia no la tiene, haga esa referencia, que el himno es el Salmo 113 al 118. Ese fue el himno que cantó el Señor Jesús, que cantaron los discípulos y que todavía cantan los judíos en la celebración de la Pascua. Por eso sabemos que es ese himno, porque la tradición nos muestra cómo han sido esos salmos continuos en la historia de Israel desde muy antes de Cristo, celebrando la Pascua, cantando esos salmos, ¿vale? Muy importante eso. El Salmo 22, yo creo que es imposible no detenerse cuando uno está leyendo los salmos y llega al Salmo 22, yo creo que es imposible no parar y contemplar la grandeza del Señor. Marcos 15:34 nos habla de la oración de Jesús en la cruz. Jesús en la cruz dijo muchas cosas, pero una de sus expresiones fue Elí, Elí, lama sabactani, que ahí mismo la Biblia nos dice que traducido es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Leamos el Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Bueno, Dios mío, clamo de Dios. Es una cosa que yo creo que va a ir siempre más allá de nuestro entendimiento, porque lo hemos cantado muchas veces, pero creo que nunca vamos a comprender cómo se rompe la relación intratrinitaria entre el Padre y el Hijo, la relación eterna, y Jesús clama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nos dice tantas cosas esto que mi mente colapsa para poder compartir la información. Pero bueno, voy a intentarlo. Primero, en su mayor agonía, porque hemos aprendido que la agonía de Cristo en Getsemaní iba mucho más allá de los clavos y la cruz. Estaba evidentemente dirigida la ira del Padre sobre él, al abandono del Padre y al dejar la presencia del Padre que eternamente había estado con él. En su mayor agonía Jesús expresa un salmo. Y sabemos por la cultura que hemos aprendido los judíos que cuando un judío cita un salmo, un versículo, no es como nosotros que está pensando Jesús en el Salmo 22:1. Él está pensando en todo el salmo, todo el himno, todo el capítulo 22 de Salmos. No sé si ustedes notaron en esta tabla, pero miren, desde el verso 4, desde el número 4, número 5, número 6, número 7, todo eso está relacionado con el Salmo 22. Todas estas cosas son realidades de la cruz. Todo esto sucedió en la cruz. Dios desampara a Cristo en su agonía. Cristo es objeto de escarnio, sus manos y sus pies son perforadas, sus ropas son apostadas. Es impresionante. Entonces, ese es un salmo para mí muy significativo, precisamente porque expresa algo que es tan grande en el misterio de la cruz, y cómo se cumplen puntualmente todas esas cosas que estaban allí en ese salmo, y cómo Jesús trae a su mente y a su corazón en ese momento. Creo que no es otra cosa distinta que el propósito de Dios. Esto es casi que la respuesta que Jesús oró en Getsemaní, cuando Jesús le dijo, todas las cosas son posibles para ti, pero si tú quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El Salmo 22 expresa esa voluntad. El Salmo 22 está diciendo,
es mi voluntad que bebas la copa. Es mi voluntad derramar la ira sobre ti. Y así como es mi voluntad, mi ira, así se van cumpliendo todas las expresiones del Salmo 22. Una cosa impresionante, y espero que el Señor nos pueda mostrar, ¿no? Y revelar esa grandeza. Y finalmente, Marcos 12, 35 al 37, ¿qué dice? Enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es tu hijo? Y gran multitud del pueblo lo oía de buena gana. Es una interpretación del Señor Jesús del Salmo 110, desde el versículo 1, donde dice literalmente, Salmo de David, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, Jesús mismo nos señaló que ese salmo estaba hablando de Él, de Cristo, del Mesías, y que Cristo, el Mesías, era superior a David, quien escribió el salmo. Jesús mismo nos dice que David escribió inspirado por el Espíritu Santo, de manera que es el Espíritu quien está dando testimonio de la divinidad de Jesús y de la superioridad de Jesús como David, o la superioridad de Jesús ante David. Entonces, esa lección, esa pequeña lección de interpretación de Jesús nos habla no solamente de la importancia del Salmo, sino de los salmos en general, de la inspiración de la Biblia y de la divinidad de Cristo también, que el mismo David le dice Señor y lo reconoce como Dios. ¿Bien?